Ser Cofrade, Málaga Semana Santa. Tertulias con Isabel Ladrón de Guevara desde Taberna El Mentidero. Bienvenidos a las tertulias de Ser Cofrade, una cuaresma más. Les saludamos desde la Taberna El Mentidero, aquí en el centro de Málaga, en la calle Sánchez Pastor. Este año nos pueden escuchar en la SER, en el 102.4 de FM, en la web de Ser Málaga y también ver nuestro canal de YouTube. Mañana es el Día del Pregón en el Teatro Cervantes de Málaga. Podrán seguirlo también en directo a través de la cadena SER desde las 6:30 de la tarde. Y hoy la tertulia va de pregones y pregoneros. Por supuesto, nos acompaña el reverendo José Ferrari, Pepe Ferrari, que es el encargado de anunciar que llega la Semana Santa de Málaga este año. Nosotros lo sabemos, pero él lo va a anunciar. Es vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Málaga, experto en Derecho Canónico y deán de la Catedral. Muchas cosas más. Sí, pero lo he resumido. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo esencial lo has dicho, mi nombre. Nos acompaña Francisco Jiménez Valverde, Paquito, pregonero de la Semana Santa 2023. Muy buenas tardes. Historiador y supercofrade. Gracias por venir. Y Ana Flores, la pregonera del año 2009, gran cofrade también de La Paloma. Bueno, le gusta muchísimo, disfruta con el Resucitado y con otras cofradías, y amiga de la casa. Bienvenida. ¿Qué hay? Buenas tardes. Voy a saludar también a mis compañeros, a Pilar Leal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Miguel Ramírez, bienvenido. Buenas tardes. Y en la técnica que saludamos también a Jesús Mudarra y a JJ Blanes. Estamos a escasas horas ya del pregón. ¿Cómo está el pregonero de este año? ¿Cómo estás, Pepe? Pues estoy bien. La pregunta esa siempre viene acompañada con estar nervioso. Habrá que decir que no en este momento porque no lo estoy. Ahora mismo estoy disfrutando de muchas cosas que jamás pensaba que podían ocurrirme. Disfrutando ya incluso de la Semana Santa sin serla, porque todo lo que ha sido escribir el pregón ha sido pues ir reviviendo y sentimientos y muchos recuerdos muy bonitos y ya, como quien dice, expectantes, ¿no? Porque ya se acerca el momento. ¿Y cómo va a ser tu pregón? Bueno, pues no sé cómo va a ser mi pregón. A mí me gusta el pregón que he escrito. Creo que tiene tres pilares que para mí son fundamentales. Málaga, que es mi ciudad y donde vivo y donde nací. La Semana Santa, que es donde yo me he desarrollado pues como persona, porque empecé casi con 7 años y hasta el día de hoy, que son... Eres 60... hermano de no de todas, pero de muchas cofradías. Sí, de 7 creo que son, así son de memoria. Muchas, y de Gloria también. Sí, de Gloria, de la Victoria también, por la supuesto. Real Hermandad y la Victoria, Real Hermandad de Rocío, quiero decir. Y bueno, no me voy a regalar a decir la de Semana Santa, que son 7, porque cada vez que la digo me dejo una atrás. Y entonces, pues, luego me llaman y me dicen, oye, tú. Y digo, mira, perdona, pero la cabeza a veces ya llega un momento en el que caben más cosas, ¿no? Y bueno, y el tercer punto que estaba aquí, estaba hablando de eso, de mi ser que como cofrade. Y luego también la oportunidad de poder hablar de algo tan importante como la Semana Santa, pero en un ambiente muy concreto en el cual prácticamente todos los que hay allí son cofrades, los que están escuchándome en el Cervantes y los que están escuchándome por fuera también, y muchos de ellos pues me conocen y tengo muchos amigos. De hecho, los 2 pregoneros que tengo aquí conmigo son amigos míos. Él está muy tranquilo. ¿Vosotros estabais tan tranquilos el día antes de vuestro pregón? Yo creo que en las previas todo el mundo está tranquilo. Te pones nervioso cuando pisas las tablas o cuando te dicen tuya la palabra o adelante. En ese momento te pones. Pero también, lo hablábamos el otro día, también dura muy poco. En el momento en que, pasados los 4 o 5 minutos primero, te relajas, porque la gente te relaja, ves el ambiente en la primera parada o en el introito de tu pregón, pero ahí empieza a dejarte de temblar la mano y ya pues tira, pero normalmente muy tranquilo. Yo creo que pone más nerviosa a la gente exterior que lo que uno está. Mi experiencia es que yo también estaba tranquila al final, incluso el día del pregón estuve muy tranquilo, ni siquiera en los primeros momentos estuve nerviosa.
Yo mis nervios fueron cuando me nombraron pregonera. Yo aquello que me decía, madre mía, lo que me ha caído. Entonces esos primeros momentos, hasta que yo lo asimilé y empecé a escribir, y el día que lo terminé y lo leí, y dije, bueno, pues este es mi pregón, entonces ahí ya respiré. Entonces el final, yo se lo decía el otro día a Pepe, que coincidimos, el final es para disfrutarlo, porque ya el trabajo está hecho. Pepe, ¿y a ti cómo te lo comunicaron y cómo te lo tomaste ese día? Bueno, a mí me lo comunicaron, lo he contado en diversas ocasiones, porque además yo ahora pensándolo, pues me da hasta un poquito de risa, ¿no? Comiendo con el presidente de la agrupación de cofrades, estábamos hablando de mil cosas y estaba también Elvira, su mujer, y acompañada a Manolo Medina. Y de pronto, de estas veces que la conversación parece que es como si estuviera pensado, todo el mundo casi se calla. Y en ese momento José Carlos me dice, bueno, porque me callé yo también, yo sí que no lo tenía pensado. Y bueno, y a mí me consta que Manolo tampoco, Elvira sí lo sabría, supongo yo. Bueno, hay un silencio y me dice, Pepe, yo quería decirte una cosa. Y yo digo, dímela. Y me dice, y me hizo la petición. Y yo me quedé un poco así. Y le digo, tú estás de broma, ¿no? Yo no me lo esperaba en absoluto, ¿no? Me dijo que no, y pues le pedí 3 días, 4 para pensármelo. Entonces fue cuando él me replicó y me dice, pero ¿te lo vas a pensar de verdad? Y le dije, hombre, José Carlos, tú sabes que yo las cosas las pienso todas. Bueno, hay algunas a lo mejor no, pero este tipo de cosas que yo creo que son serias, importantes, sí. Y luego ya hice yo la reflexión y tenía que aceptar, no tenía más remedio que aceptar. Y acepté. ¿Y cómo viene ese trabajo de ponerte delante de una hoja y empezar a escribir? Porque eso también tiene que poner un poco nervioso. No, vamos, me ha salido así porque... Le vamos a poner el subtítulo de El hombre tranquilo. No, que va. Eso, el que me conoce sabe que tranquilo, templado, más bien. Templado sí, sé templar. Pero cuando tengo que hacer algo, sí salgo, tengo mi prontito, ¿no? Digo que no porque a mí me gusta escribir. Entonces yo tenía, antes de ponerme a escribir, tenía un esquema hecho, que no era un esquema fijo, pero sí unas pautas que tenía que seguir, y esas pautas son las que estaban en mi cabeza y estaban por escrito. Entonces yo más o menos iba siguiendo. A medida que iba escribiendo, pues cada vez miraba menos ese papel, porque me iba saliendo tal cual. Y luego, en segundo lugar, porque a la hora de ponerme a escribir el pregón y cuando iba ya desarrollándolo y iba teniendo contenido, me iba dando cuenta que había cosas que me salían prácticamente del tirón. Que eso ha sido lo que más me ha extrañado, el que existan algunos pensamientos, muchos sentimientos, muchos recuerdos que yo pensaba que estaban no olvidados, pero sí muy adormecidos y estaban muy vivos. Y por eso el papel yo creo que no se quedó nunca en blanco, se quedó en el momento en el cual pasaba un día y me quedaba por ahí, pues entonces sí, descansaba, igual que yo. Pero fue muy fácil, no muy fácil, muy fácil para lo que yo me esperaba. Yo me esperaba que iba a estar bloqueado la mitad de las veces, lo cual ahora la verdad, han sido 2 meses y pico pues escribiendo, y ha salido relativamente rápido porque cuando vi un poco que la línea me iba fluyendo, pues aprovechaba. Y ese momento de empezar a escribir, antes, no sé, se pone uno a ver, a escuchar otros pregones, para poder aportar algo nuevo, para hacer un pregón diferente. Eso ya os lo lanzo a los 3. Yo creo que cada uno tiene el pregón, su pregón, lo que dice Pepe. Cuando te lo dicen y ya eres consciente de que lo eres, cada uno tiene un pregón dentro, cada malagueño, cada malagueña tiene, cada cofrade tiene un pregón dentro. Simplemente eso, cuando aterrizas y ya te has dado cuenta que te han nombrado y que eres tú, pues empiezan a fluir los sentimientos que casi siempre empiezan, evidentemente, en tu infancia, en tu gente, en tu familia, en tus recuerdos, que son los de todos y los de todas personas. Entonces, por eso que influyen, como dice Pepe, muchas cosas que creías que estaban anquilosadas en el tiempo o que vuelves a recordar. Es que vuelve a la niñez, el escribir el pregón, el volver a la niñez y volver a sentir
cuando era uno feliz. Digo, cuando no es que dejara de ser feliz, pero cuando eres mayor lo ves todo con otros ojos, pero cuando lo ves con los ojos de la niñez es cuando disfrutábamos la Semana Santa. Yo es que fui una pregonera un poco especial porque el pregón de la Semana Santa de Málaga fue mi primer pregón. Yo nunca había pensado que a mí me iba a tocar esta responsabilidad y bueno, lleváis razón. Nosotros la documentación la llevamos dentro porque somos cofrades y tenemos múltiples sentimientos y vivencias. Yo también tuve el problema que a mí me dijeron el pregón que iba a ser pregonera el 20 de noviembre y en enero tenía que estar escrito. Entonces yo lo que sé, claro, es que fue todo muy rápido. Y a mí fue decírmelo y a mí los ojos se me abrieron de otra manera. Yo lo que siento es no haber tenido más tiempo para ver las cosas, porque me fijaba en detalles que hasta entonces... No tenías tiempo ni para dormir. Bueno, cállate, y trabajando y los niños... Bueno, yo me levantaba a medianoche a escribir y la Navidad aquello en mi casa fue terrible. Pero bueno, yo veía vídeos entonces, me gustaba ver, e incluso yo sí que repasé, porque yo siempre leo los pregones en verano. Me gusta cuando más tiempo tenemos. Sí, me gusta escucharlo, yo voy al Cervantes, me gusta aplaudir, pero luego me gusta releerlo. Y yo antes del pregón, de aquellos que me habían gustado especialmente, los releí. Y una vez que ya tenía todo ese bagaje, pues dije, venga, vamos a empezar. Y así fue. Y una vez que ya termina el proceso de creación, digamos, del pregón, está ya escrito, está montado, ¿cómo es ese momento de lo tengo hecho? ¿Enseñaste ese pregón escrito a alguien de confianza antes para que lo leyese? ¿Cómo lo tomáis? Porque muchas veces eso pone hasta más nervioso que incluso recitarlo en el Cervantes, ¿no? A la gente de confianza decirle, ahí tiene el pregón, léelo y dime qué opinas. ¿Cómo lo hicisteis? Yo, al hilo que se estaba diciendo, la conclusión que yo he sacado a la hora de ir elaborando el pregón es que es lo que Paco decía antes. Todos tenemos un pregón dentro, pero el pregón te busca, las imágenes te hablan, son ellos, los titulares, y es la Semana Santa de Málaga la que te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Ese sería el modo más real de explicar un poco todo eso, porque es verdad, tú pones la idea, la cabeza, las manos, la creatividad incluso, pero a la hora de la verdad, cuando terminas de escribir, uniéndome con lo que acabo de decir, te das cuenta de que tú has sido un mero transmisor de lo que te han ido diciendo a lo largo de toda tu vida, determinadas imágenes, determinados momentos, determinadas situaciones que has estado viviendo y que son las que te han ido guiando hacia entonces. Y luego, bueno, en mi caso yo se lo di a leer pasado mucho tiempo a un par de personas que son las que posteriormente pues han estado ayudándome un poco a ir puliéndolo en la segunda parte, que es en la parte en verbalizarlo, ¿no? Entonces, pues nos hemos reunido, hemos leído Yonato el pregón en diversas ocasiones y eso sí lo conoce. Los demás, no. Yo he preferido tanto eso como todo lo que rodea al Cervantes, e incluso la música, mantenerlo en secreto. Pues también entiendo que, bueno, que el factor sorpresa pues ayuda también a que toda la otra parte del pregón que lo envuelve, que sería un poco como el papel regalo, ¿no? Pensando que mi pregón sea un regalo, es que a lo mejor soy muy presuntuoso con el ejemplo, vamos a ver, pero bueno, a lo mismo más bonito el papel que lo que digo. Entonces, pues es todo un conjunto, entiendo yo, aunque es verdad que lo esencial la gente lo que va a escucharte a ti, no va a escuchar pues tres marchas, que bueno, que la escuche y nos gusta todo, eso también es verdad. Sí, es como el preámbulo, ¿no? Del pregón con marchas profesionales, incluso en otros años se han escuchado otro tipo de música, recordando Bueno, las saetas corales, ha habido de todo un poco, o composiciones para el pregón. Guadamuro sí. incluyó una pieza de Jesucristo Superstar. Sí. Y a los niños, que pues niños allí, pupitres. la creación pictórica de... Sí. Yo fui artista invitada. Sí. Yo estuve en el pregón de Guadamuro. ¿Pero tú que eras de niña invitada? Sí, fue Chicano.
Sí. Sí. Antonio Garrido, y estuve yo, y la verdad que lo disfrutamos allí entre bambalinas. Fue otro regalo. Yo creí que estabas diciendo que estaba en el pupitre. Ya. No, estaban muchos niños, y incluso quien pintaba. También, Sí. bueno, es que lo de los adornos y los elementos del pregón se Bueno, busca, yo- ¿no? Esa sorpresa, ese pellizco en algún Bueno, de esta momento. manera yo soy bastante austero. Vamos a empezar por ahí, minimalista si queréis. Menos la Semana Santa en la calle me gusta el barroco. Es que ayer lo estábamos hablando, una cosa que no se sabe así previa ni nada es la cantidad de cosas que tienen, en las que tienen que estar atentos los pregoneros y las pregoneras. No es solo escribir el pregón, bueno, eso es la parte fundamental, pero el escenario, las flores, la música, las entradas, los sitios que va a darle a cada uno de los cuales. Es un mundo tan grande que te sobrepasa, de verdad, hay que tener como una campaña publicitaria, una campaña, tu equipo de producción, porque verdaderamente se te van la edición del libro del pregonero, del pregón. Eso es lo que a mí más me preocupa, la publicación del pregón, porque eso queda ahí. Y sobre todo los cofrades, que no sabemos tantísimas cosas de memoria, saber citar en el momento oportuno, eso me preocupa a mí muchísimo. Es que te lo dejan todo a Sí. tu criterio. Todo. Además, no sé, lo hacen con la intención de que sea todo como tú quieres y que no haya ninguna imposición. Pero por otro lado, hay veces que te quedas muy solo. Sí, sí. En No, el sentido. La soledad del Lo pregonero. estás describiendo perfectamente. Y sobre todo, yo me quedo más que solo, porque sé que tengo gente que te acompaña. Sobre todo la sensación a veces de estar un poco sobrepasado. Dice, bueno, si es que me faltan horas en el día para poder. Eso sí, es verdad. Es verdad que todo es muy bonito, porque además todo es muy bonito, todo es muy agradable, la gente te apoya mucho, te sientes muy respaldado, pero la parte oculta tiene mucho trabajo por detrás. Vamos a echar de menos este año también a Augusto Pansar, Sí. que dio un gran pregón de la Semana Santa el año pasado y la verdad que es una lástima, se le va a echar mucho de menos. Sí, yo ayer recordaba yo cuando fuimos con su mujer a probar el traje. Que le estaban probando y él estaba hablando de la grandeza de Dios. Y estaba diciendo, porque estaba hablando de la enfermedad y de que mira, que era el pregonero y que había llegado a ese punto y que podía dar el pregón, que lo podía disfrutar su mujer, su hija, los cofrades, y que el Señor le había permitido, y hablábamos así, digo, no podías marcharte de este mundo sin un pregón de la Semana Santa, y fíjate tú las cosas como son, ¿no? Pero verdaderamente siempre quedará, todos los pregoneros quedan en la historia, todas las pregoneras quedan en la historia, pero en mi caso es porque también hay un simbolismo muy particular entre el pintor de ese año y el pregonero, porque eso ya va unido para toda la vida, y tu presentador o tu presentadora Claro. del pregón, porque vais a estar unidos para toda la vida. Y yo te Claro. presenté, tú me presentaste. Ahí Pepe etcétera. le va a echar de menos, va a estar Santi Subirón, también Claro. otro Sí, hombre, pregonero yo con magnífico. Augusto me pasa también algo, pues, casi por el estilo, como decía antes de entrar en abierto. Yo a Augusto le conocía desde que era muy chico, muy jovencito él, yo era bastante más mayor. Y hemos mantenido una relación que en un momento determinado se corta, porque yo me voy fuera de Málaga por motivos de estudios y demás, y por motivos pastorales. Estoy en Roma, después en Antequera, y al volver vuelvo a reencontrarme con él, estando yo de párroco en el Molinillo, que él La Piedad. estaba en La Piedad. Y volvemos a retomar la amistad. Nos veíamos menos que entonces, porque entonces él iba por esa parroquia donde estaba yo de seminarista, que era Las Flores, con su familia. Y él creo que vivía en el Rincón, me parece a mí, o no lo sé, donde vivía. El caso es que lo veía en actos cofrades y volvimos a tener la amistad. Estuve en el pregón, le saludé, me gustó mucho y se lo dije Fue muy igualmente. bonito su pregón. Fue un gran Pero, claro, pregón. y yo sabía que estaba malo, pero nunca este tipo de cosas yo no la pregunto. Claro. Si me lo dicen bien y si no, pues nada. Pero no sabía yo, me enteré que estaba en el hospital y que estaba grave, y lo siguiente fue ya incluso
no pude ir al entierro porque ni me enteré del día que había fallecido, nada, no me lo comunicaron y pues no pude ir. Pero vamos, y lo siento muchísimo, porque yo sí es verdad que me hubiera gustado que hubiera sido él. Claro, claro. Sí, porque es un momento especial ese de volver al teatro, ¿no? Presentando que decía Paquito que a él incluso pues se había puesto más nervioso que cuando le tocó a él. Yo estuve con él y Augusto era el que me daba mi ánimo de decir, venga que va a salir todo bien. Y digo, bueno, pero por la mañana cuando estaba con el montaje y todo, y yo estaba mucho más, y además de eso porque era la responsabilidad, no era ni mi pregón, ni siquiera mi presentación, era presentar a Augusto y presentarlo a él y decirle, ahí tienes a Málaga y a los cofrades que te están esperando y quieren escucharte, y yo lo único que he hecho es empezar a encender las chispas para que tú estés ahí y tengan una imagen de lo que yo pienso de ti también, porque claro, cuando presentas a un pregonero o a una pregonera, es la imagen de uno, aparte que es la imagen general, ¿no? Que tú puedes tomar datos, pues nació en tal, vivió en tal, de tal cofradía, pero después la personal, la de esta, se hace por eso, porque hay también una relación y se queda antes y a lo mejor hablas mucho más de todo que con toda la vida que has hablado de encuentro y todo con las personas y yo conocí mucho a mi presentador y hablábamos mucho, yo lo había entrevistado por trabajos pero hasta que llegó a quedar a entrevistar y ahora nos vemos y te ves de otra manera distinta. Te saludas como familia, como algo, porque el pregón hace familia. Y los pregoneros y todas las pregoneras nombradas de todo, yo qué sé, formas parte de una estirpe o de un legado de Málaga. Decía el otro día también, es lo más grande que se te puede dar. Es el regalo más grande que a un cofrade se le puede, la ciudad, la agrupación y todo le puede dar. Ser pregonero, nombrado pregonero de la Semana Santa. Pepi, ¿cuántas veces te han parado por la calle o se han acercado a ti para decir que no se te olvide, por favor, mi cofradía, que la incluyas en el pregón, que digas algo bonito de mi Virgen, de mi Cristo? Bueno, eso te lo dice la gente, además siempre con la intención de que sea así, ¿no? Y yo creo que así es en general, ¿no? Es indudable que tú no puedes tener lo mismo en todas y en cada una de ellas. Hay hermandades que por el motivo que sea a mí me llaman muchísimo, y hay otras que no es que me llamen menos, es simplemente que no tienen la impronta, la fuerza y la emotividad que tienen las primeras. Pero eso pasa justamente al revés. Llega otra persona y lo que a mí me ha dicho 100, a él le está diciendo 10 y al otro 100. Ya va un poco por tocas en este tipo de cosas, porque en el fondo hablamos de la Semana Santa. Lo que pasa es que las hermandades que a uno le tocan el corazón tienen un lugar, digamos, preeminente allí, ¿no? Y bien, hay gente que me lo dicen y todo el mundo pues más o menos yo creo que piensa que bueno, porque uno va a dar un pregón de Semana Santa, no para hablar de su cofradía. Por otro lado, la mayor parte de la gente que se para conmigo es para darme ánimo. Hay veces incluso personas que te dan las gracias por lo que vas a hacer, que eso es lo más grande que me ha pasado en la vida. A mí me dan las gracias después, pero no antes. Entonces ese tipo de cosas te llenan de orgullo y te meten un poquito de presión, las cosas como son. Pero vamos, sobre todo que estos momentos son muy bonitos. A mí me lo decían hasta el principio, me decían, tú verás desde antes cómo está. Yo, ¿verdad? Son momentos pues realmente bonitos. Yo es que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir tú ahora. Lo más grande que te puede pasar es esto. Te lo digo de lo que yo estoy viviendo ya. Yo no tengo pues esta experiencia, porque me falta poder decirlo a partir no del domingo, sino a partir del domingo de Resurrección, que por medio hay unas pocas de acciones más, de encuentros y demás, y mucha gente en la calle que estoy seguro que si me están parando ahora como motivo me van a parar luego. Entonces, pero es lo más grande ya, es que sin haber pasado es lo más grande. Tienes una oportunidad preciosa para compartir tu vida con un montón de personas que están ahí escuchándote y muchos de ellos alegrándose, vamos, la mayoría, si no todo, ¿no? Eso es verdad, se lo he comentado muchas veces. Es que no podéis imaginar lo generosa que es la gente de Málaga.
el público malagueño. Mira, cuando estás en el Cervantes, la gente está deseando aplaudirle al pregonero. Pero es que luego no puedes nunca imaginar a cuánta gente vas a llegar. Eso es algo que te das cuenta después, incluso cuando pasan los años. Sigue la gente parándote y diciéndote, me llegó aquello, me llegó lo otro. Entonces, recibir tanto cariño de gente que en la vida lo habías pensado, ese sí que es el regalo, es el auténtico. Te pasan muchísimas regalo, anécdotas. miles. Pero muchísimas anécdotas de estar comprando en un supermercado y te está atendiendo en caja y está... Y te da, muchas gracias, el cambio no debe hasta mañana, pregonero. Sí. Sí, o cosas de estas. O la policía que venga o algo y están apuntando en circunstancias del DNI, ¿vale? Pregoneros de la Semana Santa, ¿no? Hay anécdotas. Sí, A mí miles. me ha pasado hoy en el hospital. Eso es verdad. Yo al hospital tenía una consulta y iba allí y entonces se me ocurre preguntar y digo, bueno, pero esto va a durar mucho, ¿cómo es? Y me dice, no, en el pregón no, no te va a molestar. Sí. Y digo, vale, gracias. El elemento mediático nunca uno acapara lo que es. hay. Lo que hay. Y estás en verano en un chiringuito En la playa, y te están diciendo, bañado. o el de la toalla de al lado te está diciendo, mira, el pregonero al niño, a su hijo, mira, este es el pregonero de la Semana, y tú estás allí diciendo, bueno, Bañado. vamos, pero hay muchísimas anécdotas con los años, es que no tiene que ser ni en el año ni al año siguiente. Con los años te siguen ocurriendo. Y en cualquier actividad, en el teatro, en el cine, no te pueden imaginar de gente que llega de todas las edades o niños que te llegan. Lo de los niños te enternece un montón porque son pequeños que en su momento cuando te escucharon a lo mejor tenían 3 o 4 años, 5 y con 6 o 7 años se acercan y te dan la enhorabuena y se van para los padres y le dicen, ya se lo he dicho. Es muy bonito. Uno es seguro muy que bonito. sería José Miguel. Es muy bonito y vienen así y eso es lo que os decía. Y los verán en cualquier parte, en cualquier compra que tú hagas, en el hospital, en una consulta médica o algo, te está mirando y más tarde o más temprano te lo cuentan. Sí. Hasta que se atreven, ¿no? A decirte... Sí, pues está mirando. De todas formas uno ya va viendo, digo, este me ha reconocido de algo. No, o me va a decir ahora sí, porque está... hasta el policía de la multa. Dice, bueno, la multa, si se paga ante pregonero, cuesta menos. Pues, Pero igual no una sirve cosa. para quitarla, ¿no? No era para mí, menos mal. Pero yo estaba al lado. ¿Y cómo se vive esa Semana Santa una vez ya hecho el pregón para que se lo comentéis a él? ¿Y cómo esperas que sea la tuya, claro? Después del pregón ya una vez un poco liberado de esa responsabilidad. Bueno, liberado de la responsabilidad, indudablemente, pero yo espero que sea una Semana Santa muy diferente, recogiendo lo que acaban de decir de que la gente pues te reconoce y además lo tiene más fresco y seguramente pues tenga muchas personas que se acerquen y bueno, pues sobre todo que te muestren su cariño y su, digamos así, la gratitud también. Pues los que no te lo muestran o son, les da vergüenza o simplemente no tienen nada que decirte, ¿no? De eso, pero supongo yo que habrá mucha gente. Dentro del mundo cofrade, el mundo cofrade, el tema de cuando ves que hay alguien que realmente hace algo por la Semana Santa, no lo digo por mí, dejándome yo fuera en este caso, lo puedo decir por ellos dos, que lo han hecho ya, y lo puedo decir por otras muchas personas que han luchado mucho y han trabajado y lo han hecho. En ese sentido, reconoce el valor de lo que se está haciendo por algo que es muy suyo. Yo creo que existe luego somos dentro muy distintos y tenemos a veces nuestras broncas y después nuestros abrazos. Todo es así, como en cualquier lugar, pero lo que sí sale de corazón es todo lo bueno que hacen otros por aquello que nos embarga todo y nos coge, que es nuestra Semana Santa. Entonces, yo espero este va a ser una Semana Santa muy especial. Pues yo espero que tengas una Semana Santa tan buena como fue la mía, porque fue una Semana Santa plena, hizo un tiempo estupendo, salieron todas las cofradías y yo te deseo para ti, bueno, pues lo mismo que yo viví, que eso sí que es un lujo, ¿no? Poder compartirlas con todas. Además, tienes también una Semana Santa no programada, pero
pero sí dirigida. No lo sé, es lo mismo, pero con distintas palabras. Hablábamos el otro día también de la invitación a los traslados que te hacen, a actos de las distintas corporaciones, a encuentros, a salidas, y después que tú vas a verlo como cofrade y te pones al pie de calle como siempre para verlo, y ya te llaman, toca, vaya, compartes con el alcalde de Málaga muchos momentos. Porque también está en todos lados. Sí, no, yo recuerdo en el Rocío decía, toca los toques el pulso en la tribuna, los pobres. No, yo he venido acá. No, pero tú eres presidente. No, esto yo me quito de aquí. Pero sí, es verdad, hay una Semana Santa programada, la agrupación misma, la tribuna oficial también. Los medios de comunicación, que después hay que pasarse un ratito para estar con nosotros, yo ahí ya tiro la caña. En fin, vamos a hacer una pausa, escuchamos unos consejos y enseguida volvemos. Ser Cofrade, Málaga Semana Santa. Tertulias con Isabel Ladrón de Guevara desde Taberna El Mentidero. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en 102.4 y en sermálaga.es. Colaboran Taberna El Mentidero y Gálvez Motor. Ser Málaga, el poder de la conversación. Seguimos con las tertulias de Ser Cofrade desde la Taberna El Mentidero en la calle Sánchez Pastor. Hoy la tertulia va de pregones y pregoneros con el de esta Semana Santa, que es Pepe Ferrari, con Paquito Jiménez Valverde, con Ana Flores. Te habrán preguntado 20.000 veces, ¿el pregón es corto, largo? ¿Cuántos minutos dura? ¿Lo has cronometrado? Bueno, cronometrado como tal. Aproximadamente. No. Aproximadamente está entre las 3 horas y media y las 4. Al Domingo de Ramos llegamos. Sí. Para el Domingo de Ramos nos da tiempo a dormir un par de horas. Bueno, si tiene esa duración, a lo mejor hay que hacer un descanso. Esto es como lo de los musicales. A lo mejor. No. También tenemos Viernes de Dolores y Sábado, que nos deje también ese ratito. Claro. No, yo creo que es que no lo he medido, pero yo más o menos por el modo y demás, yo le echo 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, por ahí. Espero no durar más. Okay, tampoco, yo no he querido preocuparme del tiempo. No ha sido una obsesión, claro. Había que contar lo que había que contar. Si empieza, no, pero tampoco he querido extenderme. Sí, es verdad que el pregón, la primera versión, fue muy largo y yo lo sabía, pero no quise cortar hasta que lo terminase. Después en el repaso fui despejando y desbrozando y se quedó un poquito menos. Hubo una tercera que también corrió igual y la definitiva. Entonces yo le estoy echando aproximadamente eso, unos 70, 75 minutos como mucho, como mucho. Ahora, ya si os volvéis loco aplaudiéndome y todas estas cosas, pues eso ya no es culpa mía. ¿Y cómo es ese momento del aplauso en el Cervantes? El primero te da el aire. Pero bueno, yo lo había leído muchísimas veces, intuía dónde podía ser el primero. Incluso yo tenía hasta donde había que parar para beber, porque me preocupaba mucho la voz. Y efectivamente, cuando yo tenía puesto aquí puede ser para beber, fue el primer aplauso, y eso ya te da la tranquilidad de la que hablábamos antes. Ya dices tú, bueno, ahí están mis cofrades y esto es de todo. Es que tú sabes cuando posiblemente te ve, sí. Porque yo hago el parón o la parada porque termino un texto, no por otra cosa. Y hay otros que no te esperan. Los que no te esperan son los que te sorprenden. Los que te esperas, te espera. O es posible que en esta parada pueda existir una euforia, pero los que no te esperas son los que... Y los que no te esperas son también los que intentas que no te corten, porque puede haber aplausos en mitad de algo que a alguien le guste y intentas seguir con el hilo, aunque después, como sea unánime o algo, ya te tienes que parar. Pero eso sí, esos son los que no te esperan. Los otros los llevas programado como todo, el que la persona que diga que no piensa que en esta parte pueda ser un momento especial, tanto para la persona que lo da como para el que lo recibe, pues todos los pregoneros y todas las pregoneras que han pasado saben perfectamente, o creo yo, que determinadas partes. Después también hay veces que tú te crees que una va a gustar mucho
o a ti te gusta mucho y pasa desapercibida y otras no. Pero eso ya forma parte de la historia del pregón. Claro. Es que yo creo que eso es un misterio. Indudablemente hay partes que yo creo que puede gustar y hay partes que creo que es posible. Yo para eso es que soy tremendamente cauto. Entonces, pues lo que venga bienvenido va a ser y ya está. Es que yo creo que la parte que yo tengo asegurada, la que creo que de verdad, es el final. El final sí es un final muy... que yo creo que no es alto en sí, es que te invita mucho a eso. Eso es lo que yo tengo claro y digo, si esto lo tengo en la mitad del pregón, hubieran aplaudido exactamente igual, ¿no? Pero lo demás, bueno, pues hay partes que yo intuyo que efectivamente pueden ser partes que arranquen algún aplauso, otras que tengo mis dudas y otras que yo creo que no. Y me temo que pueda pasar lo que estás diciendo tú, que de buena primera vayas por la mitad de un sitio, empiecen a aplaudir y te descontrola. Sí, cuesta luego retomar el hilo. Pero bueno. Y el pregón está cargado también de todas las imágenes titulares, ¿no? Que os acompañan también, aunque se mencionen todas en un pregón, pero también está cargado de nombres, los nombres que os han llevado, ¿no?, hasta ese momento. Y yo os quiero preguntar por los referentes que tomasteis cada uno de vosotros para hacer vuestro pregón, que lo tomasteis. Y lanzo también una pregunta de ¿a quién veis como posible pregonero o pregonera? Yo no tengo candidato ninguno. Yo no... Primero porque todavía no he pregonado el pregón. Soy pregonero inspector, como se dice en la iglesia. Pero aparte de eso, a mí me pasa que lo que me puede pasar conmigo es un poco con los demás. Yo no pienso quién es aquel que pueda ser pregonero. Y seguramente porque no tengo la responsabilidad de buscar y de fijarme o de tener incluso una lista de posibles. Como tal, el que venga, bienvenido va a ser. El pregonero que pueda venir detrás mía, bienvenido será porque lo hará lo mejor que sepa hacerlo y aportará todo aquello que se le venga a su corazón y a su inspiración. Entonces, no tengo yo ahí candidatos pues como tal para esto. Pues puede ser, yo comparto lo que acaba de decir, pero antiguamente que los pregoneros eran gente famosa e incluso venían de otras ciudades, bueno, pues han sido pregoneros. Pero a mí siempre me han gustado los pregoneros cofrades, pero cofrades de Málaga que conocen nuestra realidad. Entonces, todos los últimos años, yo creo que la agrupación comparte esa línea que tenemos tantos. Todos los que estamos aquí somos cofrades de verdad. Ese tal vez para mí era el único título que yo llevaba allí sobre la mesa. Entonces, a mí me gustan los pregoneros cofrades de Málaga. Sí, porque de entrada que te hable alguien puede ser fantástico y maravilloso. Fantástico, pero claro. De entrada, para el cofrade, cuando se nombra el pregonero, lo primero que dice es, bueno, si es un cofrade, ya lo tiene ganado. Ahí el primer toque lo tiene ganado. El primer toque de campana ya lo tiene ganado, porque es alguien de los nuestros, de una persona de la tierra que sabe y que me va a hablar de sentimientos y todo, que me podrán gustar más, menos, lo podrán hacer mejor o peor, pero ese es el valor. Ahora, cuando te nombran a alguien que no ubicas dentro de esa organigrama cofrade malagueño, pues la verdad es que dices tú, bueno, pues a lo mejor puede hablar de la Semana Santa de Málaga como la de Zamora, o a lo mejor la ha vivido y es mejor que yo de aquí a Lima, pero el ser cofrade ya te da un puntito por encima, digo, de cara al que recibe el nombramiento de pregonero. Yo estoy de acuerdo con ellos. Yo la pregunta la he interpretado en nombres, ¿eh? Por eso no he dicho ninguno porque no sé nada. Ahora, sí es verdad que a mí me parece que el cofrade, el pregonero que se nombre tiene que ser de Málaga y al mismo tiempo cofrade. Pero cofrade no de cuando tenía 50 años. Cofrade de genética. Sí, porque es que si no es muy difícil que tú puedas hablar de esto. Si tú puedes venir de fuera, te puedes insertar aquí y hacerte un malagueño y bueno, y depende el tiempo que lleves. Si vienes para quedarte toda la vida y llevas 20 años viviendo en Málaga, eres de Málaga. Claro. Mira, mi padre no era de Málaga. Se vino con 27, bueno, él tampoco a él le gustaba la Semana Santa, como cofrade no era, pero él jamás en la vida podía haber dado eso.
si yo me vengo a Málaga con 27 años, posiblemente cuando tenga 70 o 65 podré hacerlo. Conoceré Málaga, habré visto una evolución de Málaga, hablaré en malagueño, me conoceré parte de la historia, seré cofrade de una, de dos, de tres hermandades, habré salido en ellas. Pues todo eso es lo que tiene que tener una persona que vaya a ser pregonero de Málaga, porque si no, nos hablará técnicamente de la Semana Santa. Este año el pregón es de un cofrade y de un religioso. Y ha habido también otros pregoneros religiosos como, recuerdo, el Padre Zurita, El último Pallarés. Pérez Pallarés también, Pérez. Don Manuel Gámez. Don yo Manuel no Manuel quiero que se Gámez olvide. también, es verdad. ¿Qué le dice al pregonero en la diócesis? Pues lo han recibido bien. Pues bueno, en la diócesis es que pasa exactamente igual que fuera de la diócesis. Hay quien lo ve muy bien, incluso muchos sacerdotes que como tal no son cofrades ni han vivido en ambientes cofrades, y en cambio, bueno, pues lo ven bien. Creo que ellos piensan que es algo bueno, que es bueno para nosotros, para los curas me refiero, y que al mismo tiempo es bueno pues para la diócesis. El obispo pues lo ha visto perfectamente y se ha alegrado, ¿no? Por diferenciar un poco, ¿no? Y hay otros que les es indiferente. Entonces, pues, bueno, pues aquí es como los que son del Madrid y del Barcelona. Los buenos son los del Madrid y los otros no. Y yo no tengo animosidad a ningún equipo de fútbol, ¿eh? ¿Y el obispo va a ir al pregón? Sí, va siempre. Siempre. Sí, va siempre. Si no fuera, me rajaba la... Sí, va. ¿Por qué? Y vamos, y además sabe, no sé, a él le entregué el pregón. Es una de las personas que conocen el Sí, pregón. bueno, que lo tiene. Que lo Y ya tiene. no sé si le ha dado Ah. tiempo a leerlo, porque también es verdad que tiene 1000 ocupaciones y ponerse a leer el pregón, pues... Al hilo también de la pregunta de Isa, ¿creéis que el pregón es un buen vehículo para acercar a jóvenes cofrades que a lo mejor no están tan en la realidad de la iglesia en el día a día? ¿Es un buen vehículo para acercarles también, oye, las cofradías también son iglesia y somos todo esto? Yo creo que más que un buen vehículo es un reclamo. Oye, mira, que esto está aquí, ya está. Ahora, el vehículo es el día a día y el trabajo con ellos y el estar con ellos. Estar con ellos y con los que no son tan jóvenes. Así el cura tiene que estar en las hermandades. Si yo estoy en una parroquia donde tengo 3 hermandades, pues tengo que estar con una, con otra y con la otra. Dosificando, a veces uniendo algunas cosas para que estén todos. Ese es el vehículo. Las cosas son en el día a día. Y esto pues significará un reclamo. Yo te voy a poner un ejemplo real de esto que acabas de preguntar, que además es interesante, ¿eh? Yo no soy el párroco de Santiago, soy consejero del sepulcro, que estoy pues, como tal, y allí procuro mantener, digamos así, un perfil plano como sacerdote, porque hay un párroco que es su conciliario, que trabaja con ellos, con la sentencia y con el rico, o sea, está con los 3. Entonces, él lo está haciendo muy bien, Miguel Ángel Gámez. Esto, a muchos de los jóvenes del sepulcro, que además es una cofradía que ha incrementado muchísimo en cuestión de 4 años los grupos de jóvenes, les supone un reclamo y como una advertencia. Oye, mira, que los curas también. Ya tenemos a un cura que trabaja con nosotros, con lo que lo tratan con mucha naturalidad, y además este que es consejero es pregonero. Eso, como si lo es otro, ¿eh? Es más bien pues un reclamo. El vehículo se hace caminando. Yo estoy muy contenta, y Pepe lo sabe, se lo he dicho ya muchas veces, que sea primero él por la amistad y el afecto que le tengo, pero que sea un sacerdote, nuestra voz de los cofrades, yo creo que es muy interesante, porque bueno, en esta realidad tan plural que somos la Iglesia, donde hay tantos grupos, no siempre entienden al mundo cofrade, y el que haya un sacerdote con la categoría, con la preparación que tiene Pepe, que para que sea la voz de todos, yo creo que es muy importante en estos tiempos, que hay sacerdotes que no es que nos entienden, es que son parte de nosotros, porque además tú has tenido una visión que no hemos tenido ninguno, porque habrás sido director espiritual de cofradías, has sido hombre de trono, es nazareno, ahora es conciliario, es decir, que él no es que nos conoce, es que es parte de nosotros y ese día es nuestra voz. Entonces a mí me parece que, aunque todos somos iglesia, absolutamente todas las realidades, pero tener como voz
de la Semana Santa del 2025 a Pepe Ferrari, pues un lujo. Muchas gracias, Ana. Pues claro. Y sin cambiar de tema, ¿te ha servido esto de pues preparar las homilías y eso a la hora de preparar el pregón? ¿O se parece? ¿No se parece en nada? Son cosas distintas. La homilía normalmente tiene, digamos, una estructura diferente, tiene una función, digamos así, como más catequética, entre comillas. Tienes que explicar el Evangelio y una vez que vas desgranando lo que hay, bueno, el Evangelio, la primera lectura, la segunda o el Salmo, o todo a la vez, ¿no? Llevarlo a la vida. Es un poco lo que yo suelo hacer. Yo leo las lecturas que son y a partir de ahí pues voy sacando unas conclusiones que sería la aplicación a la vida de qué me dice a mí la palabra de Dios hoy. Pues me dice, por ejemplo, que tengo que ser más justo, que tengo que perdonar, o me dice que tengo que ser más caritativo, ¿no? Estoy resumiendo, bueno, el Evangelio tiene mucha más explicación. Entonces, todo es algo, digamos, muy claro. El esquema está muy claro por dónde tiene. Y luego tienes que dirigirte, de verdad, a una persona, a un grupo de personas que son muy heterogéneas, pero que todos van a lo mismo. Es decir, no a escucharte a ti, sino a participar de la Eucaristía y de camino a ver cuál es la explicación de la palabra de Dios. El pregón es otra cosa. El pregón, si queremos decirlo, tiene como dos componentes, ¿no? Por un lado es anunciar la Semana Santa, es decir, estamos terminando la Cuaresma y allí al fondo tenemos ya el objetivo, que es hacia donde caminamos, que es la Semana Santa, recordando lo que la Semana Santa es desde la perspectiva que uno tiene. Ahí yo no hablo tanto académicamente de lo que tiene que ser, sino hablo de una serie de cosas que suceden en mi corazón, en mi vida, cuando yo vivo la Semana Santa. Entonces saco una experiencia personal que es compartida y que es entendida, porque el que tengo delante, todos los que tengo delante, son personas que tienen las vivencias, no las mismas, pero muy similares a las mías. Entonces es distinto la situación incluso de cómo uno esto incluso yo no puedo presentar el pregón hablándolo como una homilía, tengo que hacer otra cosa, porque la homilía, entre otras cosas, porque tiene sus 9 minutos, que es lo que dice el Papa, no te pases de ahí. Y yo lo cumplo porque yo lo hacía antes de que lo dijera. Yo me había dado cuenta que la gente a partir de 10 minutos ya empieza a aceptar a comprar. Entonces, cortas, concretas y directas. Y el pregón no, el pregón tiene otro modo de expresión, ¿no? ¿Cuál es vuestro primer recuerdo con la Semana Santa de Málaga? Esa imagen de cuando erais pequeños o de qué manera os acercasteis a la Semana Santa de Málaga. Yo vestirme de nazareno y coger la campanilla con 3 años. Ese es mi primer recuerdo. Y cogerle la mano a alguien. A mi padre, a mi abuela, a mi abuelo. Al nazareno que iba conmigo, que le decían que no me dejara. Pero con 3 años. Ese recuerdo. Ese que la tiré por el balcón de metía la campanilla. Y el de abajo sí te lo recuerda mucho. ¿Y el tuyo? Pues mira, yo lo conté en diversas ocasiones. Entonces, yo era también muy pequeño. Lo que no me acuerdo es la edad que tenía. Y estábamos viendo la Semana Santa, un Jueves Santo, en un balcón de un piso, de unas oficinas, creo que eran unas oficinas, de algún familiar nuestro, de mi familia, quiero decir. Yo no sé si un tío, primo, lo que sea. Sé que había mucha gente. Y yo estaba jugando. Estaban las procesiones medio pasando y estaba jugando. Y de pronto mi madre me llama y dice, José, ven que viene la legión. O que vienen los legionarios, mi padre, la legión. Y entonces, pues nada, pues fui, me asomé, estuve viendo los legionarios, el Cristo, y ya no me acuerdo de más. Eso lo tengo. Y luego ya el siguiente, que me viene precisamente de la legión, es yo salí, la primera hermandad a la que yo salí fue con 7 años, creo, sería o casi, en Mena. Pero vamos, con un capirote que me cargué, me dieron un bastoncito, que era como el palo de una cama de esta de metal, Sí, y le sí. pusieron una bola en lo harto, y claro, yo veía que los otros iban haciendo así para cantar a la vela, y nosotros íbamos a 4 o 5 y todos, y cuando llego a mi casa,
Yo no le he quedado El bastón reventado, la campanilla por el balcón. Ana, el tú bastón, también. el bastón chato, vamos, buena cosa. Vamos. No, yo no pude hacer lo que hicieron ellos porque en Tú mis tenías que tiempos... ser muy buena. No, No, porque en mis tiempos no había las mujeres. chicas no podían salir. ¿Salían? Entonces te voy a cambiar. Yo mis recuerdos de primero, pues igual que ellos, con la familia. Sí. Pero yo te lo voy a cambiar la pregunta y te voy a decir mi recuerdo más feliz. Pues fue cuando por primera vez conseguí salir de Nazareta, que salía escondida. Porque yo he sido cofrade desde niña. Y yo me iba a mi cofradía, entonces, La Puente y la Paloma, y yo estaba allí en todo, en el reparto, en las túnicas, en tal. Pero después llegaba la hora de salir, salía todo el mundo y yo me quedaba. Porque lo teníamos, no se podía salir. Hablé con el hermano mayor, que era Paco Hermoso, y ya Paco Hermoso dice, bueno, tú te vistes aquí y yo pondré a quien te cuide. Y bueno, pues yo aquel día que me puse mi capirote y logré salir, pues yo era feliz. Ya a los pocos años, a los 2 o 3 años ya empezaron a salir y hoy afortunadamente el 95%, bueno, lo digo un poco de cabeza, ¿no? Pero la mayoría de las nazarenas, porque son mujeres. Yo ya ahora van mis nietas, porque yo no he tenido niñas, nada más que niños, ellos no tendrían ningún problema. Entonces, ese día, la verdad que para mí lo tengo súper grabado. Incluso hicieron fotos y las conservo con mucho cariño. Bueno, y también en los tronos, ¿no? Ya la incorporación de la mujer. Aquí en eso Málaga ha sido más adelantada, aunque todavía cuesta, hay cosas por hacer, pero Málaga, la mujer en la Semana hablo Santa... yo que soy la mujer. Sí. Yo no he tenido nunca problemas en mi cofradía de ningún tipo de discriminación. Yo he estado donde me han dicho que podía servir, porque es donde tenemos que estar. Somos una ciudad muy abierta. Lo de los tronos, yo no creo que nadie tenga un veto, lo que pasa es que, bueno, pues se irán incorporando. Yo siempre digo que las mujeres nos utilizan cuando les son necesarios. Entonces vamos abriendo camino igual que en la sociedad. A mí me pasaba en mi vida profesional. La primera vez que formé parte de un equipo directivo me dijeron que si era el florero, que era el adorno del equipo. Bueno, pues hoy en día eso no nos lo planteamos. Entonces, Málaga, gracias a Dios, vivimos en una ciudad de miras muy abiertas. Un deseo, ya que tengo poco tiempo, para esta Semana Santa, de 3 pregoneros. A ver, Paquito. Bueno, hay uno principal. Que no llueva. Venga. Ahí, y lo ha dicho Ana antes. Yo es que recuerdo la Semana Santa del pregón de 2023 fue espectacular. Salieron todas cumplieron penitencia, fue fantástico, el tiempo maravilloso, y yo creo que eso también alegra muchísimo. Y te acuerdas especialmente de aquella Semana Santa, de aquel cartel de Semana Santa, de aquel pregón y de esa Semana Santa. Pues deseo eso, que sea una Semana Santa maravillosa, espectacular, que nos vayamos consolidando, que el recorrido oficial se vaya consolidando, que nos dejemos de... Hemos hablado mucho del recorrido oficial, pero cuando llueve ni recorrido oficial ni nada de nada. Nos salimos y punto. Pues entonces vamos a preocuparnos de disfrutarla, de participar, sobre todo de participar, de formar parte de ella y de darnos a la ciudad y que la ciudad se nos dé a nosotros y ser felices y saber que, como siempre se dice, cuando termina el Domingo de Ramos ya estamos pensando en el Domingo de Resurrección, ya estamos pensando en el Domingo de Ramos, y esa felicidad de la resurrección, del comienzo de la vida, es lo que tenemos que transmitir y disfrutarla. Pregonero. Pepe, un deseo para esta Semana Santa. Es que mi deseo es muy parecido al que acabas de decir. Mi deseo es... Yo siempre pienso que de todo aquello que es negativo, que es malo, en el momento en que tenemos la oportunidad, salimos más reforzados y salimos mejor. Entonces el año pasado se sufrió mucho por culpa del agua y demás. Pues mi deseo es que este año no tengamos que sufrir, sino que alegrarnos, pero que sepamos alegrarnos. No esa alegría de decir podemos salir y ya está, no. Tiene que ser la alegría de la unidad, tiene que ser la alegría de lo positivo, tiene que ser la alegría de caminar cada día
con un paso firme hacia adelante. Y la alegría también de que tenemos a nuestra Semana Santa en la calle, que luce como nunca, que la disfrutamos como nadie y que al mismo tiempo es un ejemplo también de cara al exterior. Esta Semana Santa que en ocasiones, pensamos, el otro día me vino un pensamiento, lo dije públicamente, Dios, y que nuestra religiosidad popular, a veces nos fijamos en el localismo en sí, porque la gente, yo voy y lo veo, estoy en Málaga, que si Calle Lario, que si el encierro, pero es que hay miles de personas que están mirando eso fuera también, porque los medios lo trasladan fuera. Yo creo que eso mismo también hace que muchas personas se encuentren con el Señor y con la Virgen por medio de una televisión, y hasta ahí llega, y eso tenemos que transmitirlo nosotros con nuestro estilo, con nuestras miradas, con nuestros modos, pero sobre todo con el arropa a nuestra imagen en nuestra Semana Santa. Pues Ana. yo voy a empezar deseándole a Pepe un pregón estupendo y que lo disfrutes mucho y que va a salir estupendo, eso no tengo la menor duda. Y para la Semana Santa, aparte de lo del tiempo, que eso estamos todos de acuerdo, pues yo deseo que se hagan las cosas como sabemos hacerlas los cofrades, que sabemos distinguir lo que es prioritario de lo que es secundario, que sepamos capaz, como decía muy bien Pepe, de llevar al Señor y a la Virgen a toda esa gente que se nos acercan a ver, que muchos a lo mejor es la única ocasión de encuentros con ellos, y que nuestras calles sean desde luego lo que somos los cofrades, un auténtico testimonio de fe. Bueno, pues todos esos deseos aquí quedan recogidos en la tertulia de Ser Cofrade. Gracias a los tres. Te veremos y te escucharemos mañana en el Teatro Cervantes. Pepe, que vaya muy bien todo. A partir de las 6:30, el pregón de la Semana Santa de Málaga en la sintonía de la SER en el 102.4 FM, también por la web de la cadena SER, por YouTube. No se lo pierdan. Gracias y un beso a los tres. Igualmente. Gracias, compañeros. Hasta la semana que viene. Hasta mañana en el Cervantes. Hasta luego. Ser Cofrade, Málaga Semana Santa. Tertulias con Isabel Ladrón de Guevara desde Taberna El Mentidero. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en 102.4 y en sermálaga.es. Colaboran Taberna El Mentidero y Gálvez Motor. Ser Málaga, el poder de la conversación.